Entonces, para empezar con esta pequeña discusión, tenemos que pensar en el desarrollo como un proceso de mejora en el cual se van a suplir unos tipos de necesidades. Lo importante acá es qué son esas necesidades, cuáles son las necesidades que se tienen que suplir. Algo muy importante para saber cuáles son las necesidades que se tienen que suplir es que estas pueden ser muy subjetivas, ya que depende de lo que el individuo quiera y necesite para su vida. También tenemos que darnos cuenta que estas necesidades no son deseos de la persona, sino cosas que realmente necesita, y que ayudan en realidad a su desarrollo como persona. Aquí hablando del desarrollo, para que una sociedad exista un desarrollo social, también tiene que haber un desarrollo individual, que es lo que progresivamente va a permitir un desarrollo en la sociedad. Vamos a hablar de las visiones del desarrollo del capitalismo, visto el desarrollo desde la comparación y oposición entre los países y las sociedades. Esto se ve reflejado cuando hablamos de sur o norte, modernos o tradicionales, desarrollados y subdesarrollados, desde los términos raciales, geográficos y económicos. Así es como se ejerce poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales. Esto es para dominar. Este poder también se ejerce mediante la división internacional del trabajo. Esto quiere decir mediante la exportación, importación. Ahora vamos a hablar desde el imperialismo y la civilización, que se dio desde el Tratado de Versalles, que fueron la repartición de las colonias, se dan los sistemas de mandatos. Este fue un derecho aplicable en territorios para llevarlos al desarrollo y a la independización. El desarrollo también es visto como una creencia. Este se sustenta en 4 pilares. El primer pilar dice que el desarrollo es natural, tiene además un crecimiento continuo y homogéneo, o sea, de una sola orientación. Ahora vamos a hablar de las evidencias que desbaratan la creencia que se tiene. Entonces, las diferencias que más se marcan son las que fueron construidas desde los ricos y los pobres, la del sur y la del norte, civilizados, bárbaros, bueno, todos estos términos que crean una división en la sociedad. Ahora vamos a hablar del círculo de la escasez. Entonces, en un primer momento se dice que todo es apropiable, es decir, que la apropiación privada de los recursos tiene que ser rentable. En un segundo momento se dice que lo apropiable deja de ser común, es decir, que los bienes y servicios que se privatizan dejan de ser públicos. En un tercer momento dice que lo privado genera escasez y acumulación, es decir, que los bienes y servicios privatizados crean distinción y tensión entre lo privado y lo estatal. Por último, se dice que la apropiación de bienes y servicios a los que tienen propiedades se les otorga el derecho de efectuar todas las operaciones económicas. Es decir, que quien más acumule capital va a tener más capacidad económica. Por último, vamos a hablar del mito del mercado total, violencia y religión. Entonces, las multinacionales capitalistas acuden a la religión y a la violencia para regir ese poder del que hablábamos en un principio en la sociedad, para tener ese control en el mundo. Encontramos las teorías alternativas del desarrollo. Para contextualizar, voy a hablarles del concepto de lo alternativo. El concepto de lo alternativo siempre es problemático, ya que es la capacidad o propósito frente a lo establecido de un cambio. Esto requiere siempre de gran imaginación, de creatividad y sentido crítico. Lo alternativo se construye por pensamientos de oposición o pensamientos dominantes y suele ser expresado por personas de grupos sociales, movimientos sociales. En las teorías alternativas encontramos dos, que son la neokeynesiana, que no cuestiona el capitalismo, sino que busca mantenerlo regulado. En la siguiente es la postcapitalista, que impugna el capitalismo y busca que se establezcan nuevas formas de la economía y nuevas reglas. Bueno, también encontramos que según Setting, las propuestas alternativas de un paradigma tienen que tener 4 requisitos. El primero es mostrar que existe la posibilidad de establecer una amplia variedad. El segundo es con la producción de la escasez. El tercero, visibilizar experiencias e informaciones
explora diversas posibilidades de asignación de recursos. Y la cuarta es recuperar la noción de los bienes comunes como públicos y que los sujetos se apropien de como el capitalismo. Bueno, hablamos de la teoría de la dependencia, que puede afirmarse que esta es como la que construye la doctrina de todo el pensamiento económico y político contemporáneo de América Latina. Para estos tiempos, esta teoría se nutrió inicialmente de las investigaciones adelantadas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto se creó por un grupo de intelectuales, en su mayoría latinoamericanos, que rebatieron a partir de los problemas que estaban sucediendo en la tradición económica. Bueno, al hablar de las teorías neokeynesianas, desde la ONU, el desarrollo sostenible se entiende aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones. Entonces hablamos de que aquí las teorías se generalizan para crear una debilidad o imprecisión conceptual. Esta puede llegar a usarse como para definir temas políticos y prácticas que no responden a la orientación acogida por la ONU. Desarrollo como derecho fundamental. Primeramente tenemos que tener en cuenta que el desarrollo ya se encuentra establecido como un derecho fundamental individual. Para que los contenidos del desarrollo se satisfagan, tenemos que cumplir con los derechos humanos, teniendo en cuenta la realización de libertades básicas como los derechos económicos, sociales y culturales. Lo económico y lo social, vemos que como el desarrollo va influenciado hacia una comunidad, estos dos factores son los factores de riesgo que más influyen en dicha problemática. También vemos lo cultural porque aunque vaya dirigido hacia una sociedad, hacia una comunidad, se tiene en cuenta la diversidad y la multiculturalidad de la misma, es decir, que todos no tienen las mismas necesidades. Vemos que tiene una visión altruista, es decir, que busca un bien común, un bien en general. También podemos observar que su base es el cooperativismo, ya que en ella pueden influir varias personas, pueden participar, pueden ayudar a mejorarla para así lograr sostenerla. Vemos que la persona es el centro de todo, o sea, es decir, el inicio y el fin del desarrollo, ya que todo gira en torno a ella o la comunidad. También vemos que implica la plena realización del otro, no solo la mía, sino la de todos, ya que todo está interconectado. Podemos observar que este es un derecho muy importante, aunque muy poco conocido. Y aquí en Colombia realmente hace falta ver esa igualdad o ver ese apoyo hacia las comunidades más vulnerables. Podemos ver que hay factores muy importantes. Uno de ellos es la participación de los sujetos activos y pasivos. Los sujetos activos son los titulares, es decir, aquellas minorías o aquellas personas que no se les hace ningún tipo de discriminación. ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el centro de todo el desarrollo? Y los sujetos pasivos son los responsables, es decir, el Estado, los países desarrollados, aquellos que tienen el capital y con eso logran movilizar el desarrollo. También podemos ver que el desarrollo a ser un derecho fundamental tiene algunas obligaciones, como lo es el promover, el permitir, el adoptar estas medidas para que las personas se sientan incluidas. Por otro lado, vemos que en el desarrollo en el rostro de la mujer, que realmente se ha opacado esa visión, ya que se considera una comunidad vulnerable y que se ha ignorado totalmente el papel que ya ha tenido en el desarrollo. También vemos que actualmente se quiere reconocer el papel que tiene la mujer como persona en este tipo de derechos, ya que el fin de este es incluir a todos. Capítulo 5. Aproximaciones a algunas experiencias sobre desarrollo alternativo. Se expone que el desarrollo alternativo busca satisfacer necesidades humanas de forma social y cultural que permitan la preservación y producción de la naturaleza. También es una construcción de bienestar basado en la justicia social respecto a la naturaleza y la identidad cultural. El Estado benefactor entra en una fuerte crisis
y debido a esto se dan dos fenómenos. El primero es la desestatización del Estado Nacional. Aquí se puede evidenciar la pérdida de su capacidad para regular y atender asuntos internos. Y el segundo es la denacionalización del Estado. Aquí lo que se evidencia es que el Estado pierde poder debido a la globalización neoliberal. Bueno, el siguiente punto a exponer son las experiencias de desarrollo rural alternativo. Entonces acá lo que se expone es que las empresas privadas tienen un mayor poder monopolístico, lo que quiere decir que sus intereses siempre serán guiados a la rentabilidad. Bueno, en el desarrollo local, lo que se pretende es crear estrategias de construcción de bienestar, valorando los recursos humanos y que de alguna u otra manera se brinden soluciones de problemas regionales y locales. Bueno, lo siguiente son las experiencias de desarrollo urbano alternativo. Bueno, estas se desarrollan en movimientos sociales donde se presenten crisis económicas o violaciones de derechos. Último, es importante mencionar los planes de vida comunitarios. Entonces acá se logra evidenciar que el Estado debe reconocer las diferencias étnico-culturales que se encuentran en la ciudadanía y asimismo respetar sus derechos.